Hola, en esta serie de diapositivas vamos a estar mirando dentro del capítulo 2 que trata de las funciones del sustantivo. Vamos a estar mirando la sección 2.3 que explica más sobre el sustantivo que funciona como objeto indirecto. Entonces, mirando algunas características claves o principales del objeto indirecto. En primer lugar, el sintagma nominal que funciona como objeto indirecto es el recipiente indirecto de la acción y también el recipiente indirecto del objeto directo. Vamos a ver aquí un ejemplo. También este sintagma nominal va a mostrar un uso redundante del pronombre átono frente al verbo. Entonces, en primer lugar, no. Objeto indirecto que es recipiente indirecto de la acción y recipiente indirecto del objeto directo. Si miramos esta oración, Alfredo le dio el libro a su novia. Lo que vemos es que el recipiente directo de la acción es libro, ¿no? Porque lo que está íntimamente implicado con la acción de dar es libro. Entonces, libro es el objeto directo. Y luego dio el libro a su novia, pues la novia va a ser el recipiente indirecto de la acción de dar y también del objeto directo libro. ¿Ok? Bueno, también como hemos dicho ya, las oraciones como con objeto indirecto en español en muchos casos muestran un uso redundante del pronombre correspondiente que viene frente al verbo. Y aquí está el pronombre de objeto indirecto de tercera persona singular en esta oración. Hay que notar también que el sustantivo mismo, como en este caso novia, en todos los casos de objeto indirecto vamos a tener la preposición a en español. Entonces, Alfredo le dio el libro a su novia. Y es el equivalente del inglés, ¿no? Alfredo gave the book to his girlfriend. Siguiendo entonces con los diferentes papeles temáticos que puede tener el objeto indirecto. Recuerden que el término objeto indirecto se refiere a la gramática tradicional. Entonces, sujeto, objeto indirecto, objeto directo, objeto preposicional. Estos son todos términos de la gramática tradicional. En la semántica, entonces tenemos otros términos para describir más el significado del sustantivo dentro del mensaje o dentro de la oración. Entonces, los diferentes papeles temáticos que puede tener el objeto indirecto son recipiente. Esto es lo que acabamos de ver en la diapositiva precedente. La diapositiva con Alfredo le dio el libro a su novia. En este caso, novia tiene papel temático de recipiente. Pero también tenemos un papel temático que se llama beneficiente. Y cuando tenemos un sintagma nominal que funciona como objeto indirecto, puede tener un papel temático beneficiente cuando este sintagma nominal representa o se refiere a alguien que ha sido afectado o que beneficia indirectamente de una acción. Entonces, los ejemplos 53 a 59 del libro de texto muestran precisamente el papel temático de un objeto indirecto que tiene este papel temático de beneficiente. Aquí un ejemplo, la madre le quitó los zapatos al niño. El equivalente en inglés sería the mother removed the child's shoes. Entonces, en inglés se usaría el posesivo apostrophe s, the child's shoes, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que tenemos el verbo
quitar, y luego el objeto directo, zapatos. Y luego niño se trata como un objeto indirecto, no porque está recibiendo algo, no está recibiendo nada. Entonces, el papel temático es beneficiente porque el niño de alguna manera está experimentando el efecto de esta acción de quitar zapatos. En este caso, puede ser o no que el niño beneficia de la acción, pero importantemente, lo más fácil de detectar es que el niño de alguna manera es afectado por esta acción. Puede ser un efecto negativo, positivo o también neutral, ¿no? Porque existe un efecto más bien neutral, como yo experimento la diferencia entre tener zapatos y no tener zapatos puestos en los pies. Entonces, esto, en esta oración aquí, lo que tenemos es niño como objeto indirecto con papel temático de beneficiente. Entonces, este tipo de caso de beneficiente también incluye el uso del objeto indirecto con algunos verbos intransitivos. Estas son las oraciones ejemplo 63 y 64 en el libro. Y antes de ver una oración como ejemplo, vamos a repasar brevemente los verbos con diferente transitividad. Entonces tenemos los verbos transitivos. Estos son los verbos que tienen un objeto directo, como comí una manzana. Manzana es el objeto directo, entonces en esta oración comer es un verbo transitivo. Luego tenemos los verbos ditransitivos. Estos verbos tienen un objeto directo y también un objeto indirecto. Entonces, regalé mi viejo coche a mi hermano menor. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos regalar. Regalé qué? Mi viejo coche. Entonces, coche es el objeto directo. Regalé el coche a quién? A mi hermano. Entonces, hermano es el objeto indirecto. Así que regalar en esta oración tiene dos objetos y por eso se llama ditransitivo. Los verbos ditransitivos tienen dos objetos, un objeto directo y un objeto indirecto. Y finalmente tenemos los verbos intransitivos. Estos verbos no tienen ningún objeto, no hay objeto. Como ejemplo, caminé por 2 horas ayer, ¿no? Entonces, esto de por 2 horas ayer no es ni objeto directo ni objeto indirecto, simplemente es un sintagma preposicional que funciona como un adverbio, ¿no? De duración o de tiempo. Entonces, caminé en esta oración es un verbo intransitivo. Ahora, todo lo que hemos visto hasta este momento es que el objeto indirecto es un objeto con un verbo ditransitivo. Estos son los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Son todos ejemplos que tienen verbos ditransitivos. Pero en español existen casos que tenemos un objeto indirecto con un verbo intransitivo. Y esto es como parece una contradicción, porque me acabas de decir que los verbos intransitivos no tienen un objeto, entonces, ¿cómo es posible que tenemos un verbo intransitivo con objeto indirecto? Pues es un caso particular en español para expresar algún significado muy particular, único. Como ejemplo, podemos ver esta oración. A Lola se le fue el hijo de la casa. Y en inglés, si tuviéramos que traducir no solo el mensaje, sino también como el sentimiento en esta oración, sería algo como Lola's son ran away from home on her. Like he just up and ran away on her. Entonces, en este caso, ustedes pueden captar que este sentimiento es algo que ha
que Lola se ve muy afectada por esta acción del hijo irse de la casa y también algo inesperado. Entonces, lo que tenemos aquí con este le y el objeto, que es el pronombre de objeto indirecto, pero mayormente con a Lola, ¿no? Esta es la parte que yo dije, like, he just up and ran away on her, ¿no? Entonces, es esto, a Lola se le fue el hijo de la casa, es este sentimiento de on her, de like, ella se vio afectada profundamente por esta acción del hijo irse de la casa. Entonces, de nuevo estamos viendo un objeto indirecto que tiene un papel de beneficiente. She's not benefiting from this. It's just sort of an umbrella term to indicate that the indirect object has in some sense been affected by the action. En este caso, el efecto es negativo. Muy bien. Entonces, otros casos especiales incluyen de oraciones con objeto indirecto, incluyen si el objeto es humano o no humano. Entonces, normalmente un objeto directo es menos humano. Esto significa que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los objetos directos en el español son objetos que no son humanos. Entonces, si pensamos en el verbo dar o regalar o algo así, normalmente damos un objeto o prestamos un objeto o regalamos un objeto, ¿verdad? Y normalmente en estas oraciones el objeto indirecto es más humano. Entonces, el recipiente indirecto de los objetos de regalar, dar y prestar normalmente es una persona, un ser humano. Como ejemplo, Lola le prestó el móvil a su hermana. Móvil es celular, el teléfono, el celular. Entonces, móvil es menos humano porque es un objeto que no es humano. Así que la característica se llama menos humano. Y hermana es más humano. Entonces, objeto indirecto es más humano y objeto directo es menos humano. Tenemos también cuando en la situación donde el objeto directo es más humano, ustedes saben que tenemos que hacer algo especial para indicar este objeto directo como algo humano y usamos la A personal. Entonces, Lola vio a su padre en el mercado. Padre es objeto directo, right? Lola saw who? Her dad. Entonces, padre es objeto directo, pero en este caso no es menos humano, es de hecho más humano. Y más no significa more human. It's like a negative human, positive human. It's negative for the characteristic of humanness or positive for the characteristic of humanness. That's how you interpret the menos o más. Entonces, aquí usamos la A personal para indicar que el objeto directo es humano, tiene la característica de humanidad. Ok, la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos objeto directo y también objeto indirecto, los dos como más humano, ¿no? Entonces, aquí, si seguimos lo que pensaríamos son las reglas, tenemos la preposición a aquí arriba delante del objeto indirecto, que es más humano, y también tenemos la a personal que viene delante del objeto directo, más humano, right? Entonces tendríamos dos a. La a personal delante del objeto directo, porque es más humano, y la preposición a delante del objeto indirecto. Pero esto sería un poquito confundido. Entonces, en español,
lo que hacemos es quitar la A personal. Entonces, en una oración como le doy el bebé a mi madre, so I give the baby to my mom, tenemos la preposición a delante del objeto indirecto, como siempre, pero la a personal no se emplea con el objeto directo. No decimos le doy al bebé a mi madre. En español, cuando el objeto directo y el objeto indirecto son los dos más humanos, mantenemos la preposición a y no empleamos la a personal con el objeto indirecto, obviamente. Bueno, entonces, sabemos que hay algunos verbos que no aceptan objeto directo, pero sí siempre tienen objeto indirecto. Entonces, los verbos como gustar, encantar, molestar, todos estos verbos nunca van a tomar un objeto directo, pero sí siempre tienen objeto indirecto. Por ejemplo, a mí me encanta la película. Entonces, objeto indirecto a mí y pronombre de objeto indirecto correspondiente me. ¿Sí? A nosotros nos gusta ir de vacaciones. Entonces, de nuevo, a nosotros somos el objeto indirecto y nos es el pronombre de objeto indirecto correspondiente. ¿Y te molesta llevarme a la clínica o a ti te molesta llevarme a la clínica? De nuevo tenemos ti como el objeto indirecto y luego te como el pronombre de objeto indirecto correspondiente. These three sentences read, the movie pleases or is pleasing to me. Going on vacation is pleasing to us, ¿no? Entonces, la película, ir de vacaciones, llevarme a la clínica, estos son los sujetos de la oración. Luego, encanta, gusta, molesta son los verbos. So the syntax of the sentence is inverted. We have la película, subject, encanta, verb, a mí, indirect object. Ir de vacaciones, subject, gusta, verb, a nosotros, indirect object, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces si quedan algunas dudas o preguntas o algunos problemas, los vamos a discutir en clase. Muchas gracias por su atención.